El pastor David Silva, de la iglesia Casa del Alfarero, presenta desde la sede central en Morristown, Nueva Jersey, su programa Vida Abundante, un mensaje de restauración, transformación y edificación. Y ahora con nosotros, nuestro pastor David Silva. Abra su Biblia en Salmo capítulo 85, Salmos 85. Si usted no lo sabía, estamos en una serie que comenzó la semana pasada, y esa serie se llama La Esperanza de un Avivamiento. ¿Cómo se llama? La Esperanza de un Avivamiento. Amén. Y para los jóvenes, The Hope of Revival. La Esperanza de un Avivamiento. Esa es la serie. Y la semana pasada Pastor Glenn estuvo predicando aquí un mensaje relacionado con avivamiento. Dice así en el Salmo 85:6. Yo puse una traducción diferente a la que quizás usted tiene en sus manos. Dice: no volverás a avivarnos. Es una oración que hace el salmista y le pregunta a Dios: no volverás a avivarnos, a traernos a la vida otra vez. ¿Qué está pidiendo el salmista? Avivamiento espiritual. Y dice: no volverás a avivarnos, no volverás a traernos a la vida otra vez. Si está pidiendo eso, significa que en ese momento, que en un momento tuvieron vida espiritual, pero ahora no la tienen. Y luego dice algo importante: para que tu pueblo se regocije en ti. ¿En qué te regocijas tú? O mejor dicho, ¿te regocijas en Dios? ¿Te regocijas en la presencia de Dios? ¿Te regocijas cuando estás orando? ¿Te regocijas cuando te congregas? ¿Te regocijas cuando lees la palabra? ¿Te regocijas cuando Dios te usa para bendecir a alguien? Es una pregunta importante, porque cuando uno está avivado, esas cosas le producen gozo. Para algunas personas, la oración, meditar en la palabra y quizás hasta congregarse son como una carga, cuando debería ser todo lo contrario. Y algo que vamos a hacer antes de que se siente es que por un momento cierre sus ojos y recuerde el día en que el Señor le salvó, el día en que usted abrió su corazón por la gracia de Dios para recibir a Cristo como su Señor y Salvador. La experiencia que tuvo y todos los sentimientos y emociones que se generaron de alegría, de felicidad en Dios, y ese comienzo en el cual experimentaste el amor de Dios y tú mismo sentías que ahora amabas a Dios porque Él te amó primero. En el libro de Apocalipsis llama eso el primer amor. Puedes abrir tus ojos, porque a veces ese primer amor, o frecuentemente ese primer amor, a los cristianos se nos desvanece si nos descuidamos, y ahí es donde necesitamos ser avivados. Mi tema en el día de hoy: el despertar que necesito. Dígalo conmigo: el despertar que necesito. Puede sentarse en la presencia del Señor. Yo necesito ese despertar. Yo no estoy esta mañana hablando la palabra, predicando desde un punto de vista en el cual yo te digo: hey, ustedes necesitan ser avivados, y yo no. Yo voy a decir como dijo Pablo. Pablo dijo, cuando hablaba acerca de los pecadores, dijo: del cual yo soy el primero. Y en esta mañana yo vengo a decirte con certeza y con franqueza que estoy pidiendo un avivamiento para la iglesia, pero el primero que necesita ser avivado soy yo. Uno puede estar en la iglesia, uno puede venir a las reuniones, uno puede quizás inclusive orar todas las mañanas y tener comunión con la palabra, y sin embargo estar necesitado de un avivamiento. Es más, uno puede estar ministrando, ayudando gente, aconsejando, leyendo la palabra, estudiando, enseñando, y estar necesitado de un avivamiento. En esta mañana yo quiero decirte que la iglesia de Cristo a nivel global necesita ser avivada, y nosotros, The Potter's House Church, necesitamos un avivamiento espiritual. Necesitamos un avivamiento espiritual. Para mí esta palabra es muy importante, porque
Una hermana que predicó, la hermana Jackie, predicó el miércoles en Morristown, y ella dijo: el apóstol lleva 24 años desde que vino de New York a New Jersey a iniciar la iglesia, orando por un avivamiento. Y a veces como que se nos olvida y tenemos un poquito de despertar espiritual y nos conformamos, pero en realidad estamos necesitados de un avivamiento. Y cuando dejamos de orar debemos recordar lo que el Señor Jesús dijo cuando estaba enseñando acerca de la oración, porque dice que sus discípulos lo vieron a él orar, y aunque en la cultura de ellos la oración era algo común y corriente, es más, la gente oraba más de una vez al día, por lo menos 3 veces al día. Cuando lo vieron a orar a él, dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y él les hubiera podido decir: pero si ustedes nacieron aquí y ustedes vieron a sus padres y ven a toda la gente orar 3 veces al día, y van al templo o van a la sinagoga, y ¿cómo así que les enseña a orar? Porque ellos vieron que la vida de oración de Jesús era diferente, era profunda, era viva. Enséñanos a orar. Y Jesús les comienza a contar una parábola, y en esa parábola les dice que había una mujer que tenía un asunto en el cual quería que el juez le hiciera justicia. Y ella iba todos los días y le decía al juez: hazme justicia, hazme justicia. Y el juez ya estaba cansado, y un día dijo: esta mujer ya me tiene cansado. Está bien, ¿qué es lo que quieres? E hizo lo que esta mujer estaba pidiendo. Y dice Jesús que nosotros debemos, dice: si eso sucede entre los seres humanos, ¿cuánto más su Padre Celestial les dará a ustedes lo que pidan si oran de día y de noche? No cada 8 días, no el domingo, no los que vienen el miércoles, no antes de la tortilla y el frijol, o de los frijoles y la arepa, sino una comunión continua con Dios. Porque a veces creemos que orar es arrodillarnos y estar ahí, y esa es una manera, y a mí me gusta hacerlo, pero yo puedo estar en el supermercado y mantener una conversación con el Señor. Yo puedo estar conduciendo el auto y mantener una conversación con el Señor, versus olvidarme después de que salgo de aquí de que Dios existe. No perderlo de vista. De hecho, ser cristiano es ser un seguidor de Jesús. ¿Qué es ser cristiano? ¿Lo estamos siguiendo? ¿Estamos siguiendo a Jesús en esa comunión? ¿Espiritualmente lo estamos siguiendo? ¿O qué es lo que estamos siguiendo? Dije que la iglesia a nivel global necesita un avivamiento. No le voy a hablar de todas las cosas que están sucediendo en el mundo, porque entonces usted se deprimiría. Deje de estar mirando noticias, mírelas y ya déjelo ahí, porque en la siguiente hora le repiten lo mismo y al otro día le repiten lo mismo, y usted ya sabe lo que está pasando y hay que informarse. Pero más bien busque a Dios, lea la palabra y diga: Señor, avívame, porque en un tiempo como el que vivimos, los cristianos necesitamos estar avivados. La iglesia de Cristo necesita estar avivada. En Mateo capítulo 24, el Señor comienza a hablar acerca de las señales que llevarán hacia el fin. Voy a repetir esa frase: las señales que llevarán hacia el fin. Porque algunas personas dicen: ya vino el fin del mundo. No, nadie sabe. Y de hecho, los llamados profetas, que inclusive fundaron religiones prediciendo cuándo venía Cristo, se equivocaron, porque nadie sabe. Y Jesús dijo: solo el Padre tiene en su potestad el saber cuándo será el fin. Pero Jesús en Mateo 24 comienza a decir, porque los discípulos le dicen: ¿y cuándo acontecerán estas cosas? Y dice: tengan cuidado, porque habrán guerras, rumores de guerras, habrán pestes como la del 2020. Le estoy hablando de cosas que se están cumpliendo. Nación contra nación, falsos profetas. Pero todavía no es el fin. Son señales como cuando una mujer tiene dolores de parto, pero todavía no es el momento de dar a luz. Y dentro de todas esas señales, de las cuales ni usted ni yo tenemos control, Él da una señal que le corresponde
a la iglesia. Levante la mano la iglesia. Y es la iglesia global. Muy bien. Dice, y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Nosotros tenemos control de una señal, y es la predicación del evangelio. Por eso estamos predicando el evangelio. Hoy en día, en lo que podríamos llamar esta época moderna, porque cuando yo era más joven era moderno, pero ahora hay otra época moderna para los jóvenes, y la tecnología y todo lo que hay. Ojo, porque en esta época moderna la iglesia de Jesucristo ha cedido, ha comprometido la sana doctrina, y hay muchas cosas que ya en la iglesia no se hablan. Hay tipos de iglesias multitudinarias en donde a nadie se le dice: ve y predica este evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Solamente ven, siéntate, recibe y tranquilo. No se le dice que hay que ayudar al pobre, no se le dice que hay que predicar el evangelio en las naciones, no se le dice que hay que educar las generaciones. Solamente ven, participa de reuniones, y eso es todo lo que es el cristianismo. Y eso no es ser cristiano, porque usted no es cristiano solamente cuando viene aquí. Usted es cristiano 7 días a la semana, 24 horas al día, en el trabajo, en la universidad, en la casa, en la escuela, en el hogar, por donde quiera que vaya. Usted es un hijo de Dios. Usted es un santo, amado hijo de Dios, un cristiano. Entonces, en esta época moderna, la iglesia ha tomado otra característica, ha tomado otra forma que no es el diseño original de Jesucristo. Cuando eso sucede, la iglesia está necesitada de un, dígalo fuerte, avivamiento. Y a través de los años hemos visto la caída y la subida del pueblo de Dios. Comienza desde el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios ponía un rey, ese rey era malo, levantaba ídolos, la gente le daba la espalda a Dios y le daban culto a Jehová, el Dios creador del cielo y la tierra, pero también adoraban ídolos. Entonces Dios ejecutaba juicios. ¿Cuántos saben que Dios ejecuta juicios, disciplinas? Y a veces suceden cosas en el mundo, y cuidado, un cristiano que tiene discernimiento y que tiene verdaderamente convicción de quién es Dios y cómo Dios actúa, dice: eso es un juicio de Dios, porque inmediatamente le van a caer encima. ¿Cómo se le ocurre a usted que esa tragedia es un juicio de Dios? Dios es amor, pero Dios también es fuego consumidor. Entonces Dios traía juicio sobre la nación, sobre su pueblo, traía disciplina, y venían sequías, y había hambre, y había pestilencia, o venían los enemigos y se los llevaban. Entonces ellos se arrepentían, y Dios levantaba a otro líder, y ese líder restauraba la devoción a Dios, restauraba el culto a Dios, restauraba el caminar en el propósito que Dios tiene para su pueblo. Entonces venía de nuevo la bendición. Diga conmigo: sube y baja. Porque es la tendencia de nosotros los seres humanos. ¿Sabes qué es lo importante? Lo importante es que nosotros sepamos cuando hemos bajado espiritualmente. Yo dije que lo importante es que tú te des cuenta cuando espiritualmente estás en un hoyo, aunque estés en la iglesia. No, esta gente no. Creo que los de Long Branch están allá diciendo un gran amén. Es importante que nosotros reconozcamos cuando espiritualmente no estamos bien, aunque estemos en la iglesia. Por eso es que el título del mensaje es: el despertar que necesito. No que necesitan los demás. No, pastor, yo estoy bien. Vine el domingo equivocado. Ese mensaje no es para mí. Luego viene el Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento el Señor establece su pueblo, la iglesia. Y ponga atención, porque desde el ascenso de Jesucristo a los cielos y el fin del libro de Apocalipsis son 40 años, y en esos 40 años ya la iglesia estaba como una montaña rusa, subiendo y bajando. Y por eso Pablo le escribe a iglesias como los Corintios para llamarles la atención, porque necesitaban avivamiento.
Por eso el escritor de Hebreos, usado por Dios, le escribe a la iglesia de los hebreos diciéndoles que ellos han decaído, que ahora tienen sus rodillas paralizadas, que ahora sus manos están caídas, que ahora sus ojos están dormidos. Pero cuando llegamos al libro de Apocalipsis, las 7 iglesias de Asia se les llama la atención. Y se les dicen cosas como: vuelve al primer amor, vuelve a ese tiempo donde tú tenías una pasión por Dios como nunca antes, vuelve a ese tiempo cuando tú no podías esperar que llegara el domingo para estar en la iglesia. Vuelve a ese tiempo cuando tú no podías esperar para estar alabando, cantándole a Dios, no cantando por cantar, pero cantando de corazón con los hermanos. Vuelve a ese tiempo cuando no podías esperar para participar de todo lo que fuera en pro del avance del evangelio. Vuelve a ese tiempo. Y en esta mañana hay una pregunta maravillosa: ¿cómo viniste a la iglesia hoy? Ay, domingo, y yo madrugo todos los días, y el único día que podía quedarme hasta tarde era hoy. Me toca ir a la iglesia porque al pastor se le ocurrió que los servicios son a las 8. Entonces, para nosotros es más importante nuestro trabajo o empleo o negocio donde llegamos temprano que la reunión donde adoramos a Dios. Entonces no me diga que no necesitas avivamiento cuando esa es tu actitud. Y yo, listen, no se vaya. Ponga atención a esto. No te lo estoy diciendo para que te sientas mal, te lo estoy diciendo para que reacciones. Aunque si en ese momento de reaccionar te sientes mal, está bien. El propósito no es que te sientas mal, el propósito es que el Espíritu Santo te incomode y te diga: no, yo no estoy tan bien como estoy. No me digas que tú estás bien y no necesitas avivamiento cuando estás diciendo: son las 8, por ahí a las 8:30 ya terminan de cantar, a las 8:40 ya han pasado los anuncios. Yo voy a llegar a la palabra, yo solo voy a la palabra. A mí no me interesa cantar, a mí no me interesa orar, no me interesa nada. Yo llego a la palabra. Cuando el Señor dice que lo alabemos y que debemos darle expresiones de alabanza con canto, y que debemos dar expresiones de alabanza con canto y levantando manos. Lea la palabra. Y que debemos adorarlo porque el único que merece adoración es Dios. No hay nada que merezca adoración, solamente Dios. Y que en medio de esa alabanza podamos de verdad inclinar nuestro corazón y adorarlo. Y adorarlo en espíritu y en verdad. Y adorarlo en la hermosura de su santidad. Entonces, por eso es que muchas veces hay reuniones de domingo en las cuales viene y se canta, se dan los anuncios, se anima el diezmo y la ofrenda, se da un mensaje y la gente se va, pero no pasó nada. Es como haber ido al teatro. Bueno, no al Teatro Baker, porque esto es una iglesia, sino al teatro, a un espectáculo, al Community Theater en Morristown. Pero eso no es lo que es. Necesitamos avivamiento. Y el avivamiento colectivo, Dios nunca quiere darle avivamiento a un individuo. Dios quiere dar un avivamiento colectivo, pero comienza conmigo y contigo. Comienza con individuos. Entonces Dios siempre ha tenido voces. En el Antiguo Testamento, uno de los reyes que me impresiona a mí en cuanto a causar y escuche esto: no es que un individuo es el que aviva, Dios es el que aviva, pero Dios usa a un individuo. Y Dios usó a un rey que se llamaba Josías para tirar abajo todos los ídolos, para restaurar el culto a Dios, para restaurar inclusive la Pascua y para que la gente volviera a Dios. Pero eso tomó tiempo y eso tomó esfuerzo y eso tomó crítica y eso tomó ataques. Pero Dios siempre se levanta una voz que hable fuerte y diga: necesitamos avivamiento, oremos por avivamiento, ayunemos por avivamiento. Y gente que diga cosas que a la gente no le gustan. Dios levanta siempre voces para traer avivamiento. Dios levantó a Pablo para avivar iglesias que él mismo había fundado y que habían decaído. Dios levantó a los otros apóstoles para que fueran voces que hablaran acerca de avivamiento. Pero a través de la historia de la iglesia, y es importante estudiar la historia de la iglesia, Dios ha levantado hombres y mujeres que han sido usados
para clamar por un avivamiento y para ser usados en ministrar en pro de recibir lo que Dios quiere dar, el milagro del avivamiento, porque el avivamiento es un milagro de Dios. ¿Cuántos quieren el milagro del avivamiento? Aleluya. Diga conmigo, el avivamiento es un milagro de Dios. Entonces no me digas que estás bien cuando muy pocas veces participas de los momentos de la alabanza y la adoración. Esto es una lista que me hice el otro día sentado y me puse a escribirla para que no se me olvidara. No me digas que estás bien cuando tu meditación de la palabra es casi inexistente y superficial, porque lees la palabra y solamente miras por encima. Porque cuando uno está avivado, uno abre la palabra y esa palabra penetra en el corazón y uno sabe cuando Dios le está hablando con la Biblia en ese momento. No me digas que estás avivado cuando frecuentemente llevas actitudes pésimas, especialmente hacia las cosas de Dios. No me digas que estás avivado y cuando ni siquiera te das cuenta que sigues manifestando actitudes y acciones gobernadas por tus issues, por tus asuntos no resueltos. Aleluya. En vez de enfrentar esos asuntos no resueltos, llámese enojo, llámese envidia, llámese como se llame, negatividad, crítica, control, manipulación. No me digas que estás avivado cuando estando en una iglesia como esta, donde ministramos una palabra que sana, que desata, que libera, y donde el Espíritu se manifiesta, tú estás bien. No me digas que tú estás bien cuando tu manera de vivir el reino, en el reino de Dios no es primero el reino, sino que al contrario te quejas. Otra vez lo mismo, hay que orar más. ¿Cómo es eso? Pero si le dijeran que juega el Real, y ya viene el mundial, y nada en contra de eso, hermano. Lo que pasa es que en el día de hoy no hay ídolos como en el pasado. En el pasado los ídolos eran, bueno, si vamos al pasado más cercano, eran muñecos de bronce, de barro, de yeso. Si vamos más atrás eran otro tipo de ídolos. Pero hoy en día los ídolos son el deporte. Y el deporte no es malo. Se vuelve malo cuando es tu ídolo. El dinero no es malo. El dinero se vuelve malo cuando es tu ídolo. Y muchas veces tomamos las bendiciones de Dios y las convertimos en un ídolo. Muchas veces vinimos a la iglesia queriendo restaurar un área de nuestra vida. Dios la restauró y lo que Dios nos dio se convirtió en el ídolo. No me digas que estás bien cuando pospones y pospones y pospones servir a Dios como Él merece ser servido, y se te está pasando la vida y no haces nada de valor eterno. Y no haces nada de valor eterno porque tu relación con Dios es lejana. Y no existe tal cosa. Porque dice Jesús: yo soy el tronco, ustedes son las ramas. Separados de mí, nada pueden hacer. Y cuando dice nada, es nada de valor espiritual y eterno. Entonces, cuando uno no está avivado, uno es como una rama que está casi cayéndose, casi desprendiéndose del tronco, y por eso necesita avivamiento. ¿Cuál es la condición que tenemos para necesitar avivamiento? Cuando se está decayendo espiritualmente, cuando ya se está arrastrando, cuando se está cansado y necesita, y no estoy hablando de cansancio físico, reavivarse, necesita ser avivado. Entonces la palabra avivamiento significa vida renovada, es levantar a alguien del decaimiento a una restauración y revitalización refrescante. Aleluya. Es decir, que cuando tú entras a la iglesia, tú no puedes esperar y nada te está distrayendo. Esa bandera está como medio caída. El hermano como llegó y el otro ya no tiene. No, hermano, usted llega y usted vino a lo que vino, gloria a Dios. Y usted sabe que después está el tiempo de coinonía, y usted viene a meterse con Dios, y usted viene a alabarlo, y su alabanza es refrescante. Lo que cantas es refrescante. Lo que haces para Dios es refrescante, es refreshing. Por si hay alguien, un joven aquí que dice: ¿qué es eso? Ahora, cuando somos energizados de esa manera,
entonces hay un nuevo brillo en nuestros ojos. ¿Sabe que cuando alguien no está bien con Dios se le nota en la cara? Su cara es opaca. Y hermana, aunque usted se ponga make-up, es opaca. Sí, cuando alguien está espiritualmente, puede usar maquillaje, no, se le ve que espiritualmente no está bien. Y cuando se habla acerca de un brillo en sus ojos, imagínense que hay gente que se levantan, ay, qué día, es mayo, todavía está así como medio frío. En vez de levantarse, abrir la cortina, cuando uno es avivado, ve el cielo más azul, ve los árboles más verdes, gloria a Dios, ve todas las cosas de una manera diferente. No está metido ahí en una actitud negativa. Es más, cuando sale y ve el cielo azul y un par de nubecitas bien blancas, mira y dice: gracias Dios porque me estás sonriendo. Tú estás haciendo brillar tu rostro sobre mí. Gracias porque anoche me acosté y hoy me levanté con vida. Gracias porque me has dado un nuevo día, y este es el día que tú hiciste para que me alegre y me goce en él, aunque tenga pruebas, aunque tenga dificultades. Cuando tú eres avivado, me gusta una palabra que usan los americanos y se llama you get a spring in your step, un resorte en tus pasos. Es decir, que ya no caminas arrastrando, ahora caminas de una manera diferente, gloria a Dios. Cuando tú estás avivado, gloria a Dios, algo importante es que recibes un nuevo acero para tu columna, porque hoy en día vivimos en una sociedad donde tenemos miedo a decir que somos cristianos. Pero tú no tienes que tener miedo de decir que tú sirves al Dios creador del cielo y de la tierra, al Redentor de la humanidad, Jesucristo, y al Espíritu Santo que está hoy en día queriendo bendecir la humanidad. Tú no tienes por qué disculparte, porque tienes la verdad de Dios, aleluya, y porque a través de ti Dios quiere hacerle bien a unos cuantos aquí en la tierra. Entonces allí se nos olvida que nosotros somos seres humanos y que claro, nos van a criticar, pero ya no nos importa, porque para Dios todo. Jesucristo no se avergonzó de mí en la cruz del Calvario, ni de ti tampoco. Cuando necesitamos avivamiento es porque hemos sido sumergidos en una especie de falta de vida espiritual, letargo, descarriamiento. Mire, hay gente que puede estar descarriada dentro de la iglesia. Indiferencia, debilidad espiritual. Y le voy a aclarar esto de la debilidad espiritual, porque aunque estemos bien somos débiles, pero el Espíritu Santo nos ayuda en la debilidad. Pero cuando uno no está avivado, entonces uno está en la debilidad y el Espíritu no le puede ayudar porque lo apagaste o lo entristeciste, porque no estás buscándolo, porque no estás en comunión con Él, o porque estás en pecado. Entonces siempre somos necesitados y débiles. Lo que pasa es que a veces no estamos contando con la ayuda del Espíritu Santo. Nosotros somos necesitados. Dice la palabra que de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Él nos creó para necesitarlo y tenerlo en su plenitud. Diga conmigo, de gracia sobre gracia. Siempre necesitamos la gracia de Dios. Hoy nos acercamos al trono de la gracia. Yo no sé qué recibiste tú. Yo recibí algo en el trono de la gracia en el día de hoy, porque siempre estamos necesitados de la infinita gracia de Dios, supliendo nuestra infinita necesidad y dándonos nueva vida. ¿Alguien recibió nueva vida en el día de hoy? Entonces los teólogos me dicen: no, en Romanos dice que cuando nosotros somos redimidos por Cristo recibimos nueva vida. Pero quiero decirle algo: la nueva vida no es en el momento en que nos salvamos únicamente. Ese es el inicio de la nueva vida, pero continuamente debemos estar recibiendo nueva vida o novedad de vida. Es algo así como las células del cuerpo que continuamente se están renovando. Continuamente hay novedad de vida, hay vida nueva. El creyente no puede andar de cada 8 días recibir un poquito de vida y al otro día ya se le fue. El creyente tiene que vivir buscando en la presencia de Dios y en la palabra y en el caminar con Él novedad de vida continua. Dile a tu vecino: novedad de vida continua, vida nueva continuamente. Gloria al Señor. Nueva vida. ¿Por qué? Porque nosotros somos débiles. Y dice: el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad.
y no dice nuestras debilidades. Tienen que ponerle atención a las palabras. En algún otro lado la Biblia habla de nuestras debilidades, una debilidad en este aspecto de la vida, otra debilidad en esta área, pero aquí nos está hablando de una condición que ha inundado todo nuestro ser y la existencia del ser humano, que se llama debilidad. Y esa debilidad no es una experiencia más, esa debilidad es la plataforma. Por naturaleza somos espiritualmente débiles, y esa debilidad es la plataforma desde donde tenemos todas las demás experiencias. Pero hay una buena noticia que dice que en nuestra debilidad el Espíritu Santo nos ayuda. El que está influenciado por el Espíritu Santo, aleluya, no tiene por qué preocuparse de que su plataforma de accionar en la vida es debilidad espiritual, porque el Espíritu Santo nos ayuda. Entonces podríamos decirlo de esta manera. Dice el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Entonces la debilidad no es una experiencia más al lado de otras, sino que es la plataforma sobre la cual tenemos todas nuestras experiencias. Diga conmigo, pero. No, dígalo fuerte, hermano, que lo oigan los hermanos en nombre. Diga, pero el Espíritu Santo me ayuda en mi debilidad. Entonces cuando usted ve a un cristiano fuerte, no diga, ay, ese hermano tan fuerte que es espiritualmente hablando. No, hermano, qué Espíritu Santo, wow, ese hermanito que es tan debilucho, mírenlo cómo está, gloria a Dios. Porque todos somos débiles. Entonces, ¿qué es el avivamiento? El avivamiento es una poderosa oleada de la ayuda dada, diga conmigo, una oleada de poder dada por el Espíritu Santo a cristianos débiles. Dile a tu vecino, como tú y yo. En el avivamiento hay un despertar de la verdadera adoración. Adorar no es cantar. Adorar no es música y canto. Adorar es un estilo de vida. Y el canto y la música son una expresión de lo que hay en el corazón. Porque yo puedo cantar por cantar y mirar a la pantalla y repetir las palabras, pero es más, puedo en mi mente estar en otro lugar. Pero cuando tú te conectas con el Señor, hay una conexión. Mire, a ti se te olvida que hay gente alrededor tuyo, y entras en una comunión con el Señor, y comienzas entonces a darle verdadera adoración. El Señor quiere traer un avivamiento. El avivamiento Él lo da a grupos de personas, de creyentes, porque el mundo no puede ser avivado, porque avivar es volver a dar vida. El mundo nunca ha tenido vida espiritual. Cuando tenga vida, si decae, pues lo va a avivar. Pero la iglesia necesita avivamiento para darle vida al mundo. Y cuando eso sucede, entonces lo hace. Y, ojo, yo quiero que usted tenga esto pendiente, porque en el avivamiento, cuando usted lea historia de los avivamientos, póngale atención a esto. No solamente una iglesia recibe el avivamiento, hay que orar para que Dios avive toda iglesia de sana doctrina. Hubo un avivamiento que se dio en Canadá, y Dios usó a dos hermanos gemelos que eran evangelistas en esa región de Canadá. Los pastores estaban orando por un avivamiento y los invitaron a ellos, y Dios comenzó a darles a ellos un mensaje, y en ese mensaje había una confrontación al pecado dentro de la iglesia, y comenzó a moverse por todas las iglesias de la región. Y muchas veces ellos tenían que juntar todas las iglesias en algún lugar, porque eran las reuniones poderosas, porque Dios quiere avivar su iglesia. Ahora, habiendo entendido que no es solo individual, no es solo una congregación, Dios quiere hacerlo, pero Dios quiere comenzar en algún lugar. Yo quiero que comience conmigo, y yo quiero que Dios comience con nosotros. Dentro de ese avivamiento, estos gemelos tenían un mensaje que hoy en día, si el pastor lo diera aquí, algunos se ofendería y no regresaría. Y el mensaje era: ¿a qué le apunta hoy el dedo del Espíritu Santo en tu corazón? Y era confrontando el pecado. Porque una de las primeras cosas que sucede en el avivamiento es que hay un reconocimiento de nuestro pecado. Nos arrepentimos del orgullo. Ahora sí, como que nos vemos quiénes somos y cuál es nuestra condición.
necesitado de avivamiento. Hay pecado espiritual, hay pecado moral, hay pecado lo que sea, y tengo que luchar. Y aquí viene un consejo importante para todos ustedes, hermanos, y se lo dije a uno de los pastores para que aconsejara a alguien, porque todos tenemos luchas con el pecado. Yo tengo luchas con el pecado. ¿Por qué me miran así? Vengan y oran por mí. Entonces, todos tenemos lucha. El asunto es que hay cristianos que no luchan, sino complacen la carne. Mientras estemos de este lado de la eternidad, siempre tendremos que luchar. Y ese luchar necesita que reconozcamos, perdóneme si le ofende esta expresión, pero yo soy así, reconocer de qué pata cojeamos. Tanto viene, me puedo arrepentir y puedo luchar y puedo decirle: Señor, perdóname y no me dejes caer en tentación. Entonces, cuando voy a caer en tentación, el Espíritu Santo viene y me recuerda. Pero cuando no estoy luchando, entonces mi carne es la que está gobernando y no el Espíritu Santo. Entonces ellos comenzaron a confrontar el pecado. Yo quiero hoy hablarle de una clase de pecado que tenemos que confrontar nosotros. En Santiago 4:17 dice: todo aquel que sabe lo bueno que debe hacer y no lo hace, peca. Se lo voy a repetir: todo aquel que sabe lo bueno que debe hacer y no lo hace, peca. Mírenme acá por un momento. Si hay un tiempo en que los cristianos saben mucha Biblia, es hoy en día. Ahora la pregunta es: ¿cuánto de lo bueno que tú sabes no lo haces? Porque dice que si yo sé hacer lo bueno y no lo hago, me es contado por pecado. Si hoy encontramos una persona en la iglesia, o la persona viene y pide ayuda y dice: ¿sabe qué? Yo caí. ¿Cómo fue? Lo comenzamos a restaurar. Nos da trabajo porque tenemos que tomar 3, 4 personas para atenderlo semanalmente, turnándonos y ayudándolo y haciéndole seguimiento a diario, porque esa persona quiere luchar, y si quiere luchar le vamos a ayudar y va a ser más que vencedor y lo vamos a restaurar. Ahora, si esa persona viene y confiesa, más de uno aquí se escandaliza. ¡Oh, hermano, es adulterio! Se escandalizarían. Ponga atención. ¿Te escandalizas tú porque la mayoría de la gente no evangeliza? Porque el adulterio es pecado, pero saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. ¿Esos hermanos no evangelizan? Necesitamos renovarnos aquí. Primero que todo, no debemos escandalizarnos de nadie que peca. Pero si tenemos un impacto, el mismo impacto que nos da un pecado moral, nos debería dar un pecado de saber hacer lo bueno y no hacerlo. Dios dice que lo alabe, pero voy a llegar a las 8:40 cuando ya haya pasado la alabanza. Es más, que hayan pasado también los diezmos y las ofrendas. Ojalá ya haya pasado el video ese, estamos en expansión, y yo quiero es la palabra. Eso es pecado. Pero ahí no nos escandalizamos, porque sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos. ¿Cuántos de ustedes de verdad le ponen conciencia a las misiones que hacemos? Los niños que estamos educando en Nicaragua, en Colombia, en Guatemala, las iglesias que estamos soportando, apoyando financieramente, espiritualmente y de todas las maneras posibles. Esta semana los pastores de Nicaragua y los pastores de Colombia les mandaron saludos. Yo tuve reuniones virtuales con ellos para asesorarlos, para preguntarles, para ministrarles a sus vidas. ¿Cuántos de verdad? Sí, tenemos misiones. No, ¿cuántos de verdad tienen un corazón para eso? De pensar en que es algo importante. ¿Cuántos tienen ese corazón? Entonces aquí vienen 3 preguntas. La primera pregunta es: ¿quién hace el avivamiento? El salmista oró ¿a quién? ¿A quién le oró el salmista? A Dios le estaba orando. Señor, ¿no nos volverás a avivar otra vez? ¿No nos devolverás de nuevo a la vida? Porque el que hace el avivamiento es el Señor. Diga conmigo: pero Dios siempre quiere levantar a alguien que prepare el camino del Señor. Eso está en la Biblia. Isaías, Evangelios. Dile a tu vecino: prepara el camino del Señor para un avivamiento. Preparad el camino del Señor para un avivamiento. Entonces tiene que haber alguien que ora.
Por ejemplo, en el tiempo de Elías, el altar de Jehová estaba caído y Elías reedificó el altar caído de el Señor. Ahora, él reedificó el altar. ¿Quién envió el fuego? Dile a tu vecino, se necesitan hombres y mujeres que reedifiquen el altar caído del Señor, para que Dios envíe el fuego del Espíritu Santo. Eso hará que nosotros sintamos una presencia fresca del Señor, con un efecto poderoso que es duradero y que nos lleva a vivir diferente. Las experiencias reales que tenemos con Dios aquí deben llevarnos a que las traslademos en nuestro diario vivir. No es simplemente, tuve una experiencia linda y que sentí lindo. No, algo Dios hizo que se va a trasladar a tu vivir y vas a vivir mejor. Vas a vivir mejor con esa experiencia que tuviste. Segunda pregunta: ¿quién necesita avivamiento? A quien se le pidió a Dios, pero Dios quiere usar gente que abra el camino, que prepare el camino o que restaure el altar. ¿Quién necesita el avivamiento? Nosotros, el pueblo de Dios. Y por eso Él clama: ¿acaso no nos avivarás otra vez? Nosotros somos los que necesitamos. Pero aquí la pregunta es: ¿podemos negar que necesitamos avivamiento? Claro que sí podemos negarlo, pero estaríamos engañados. Todo creyente en este tiempo que sea serio va a decir: necesito un avivamiento. Mi iglesia necesita ser avivada. La iglesia global necesita ser avivada. Y comenzar a buscar a Dios y orar y clamar por un avivamiento personal. Y decirle: Señor, dame discernimiento espiritual. Señor, abre mis oídos espirituales. Señor, quiero estar alerta espiritualmente. Quiero ser alguien que es avivado. Y quiero decirle algo: cuando usted estudia la historia de esta nación, hay algo que quizás en los libros seculares, en los libros de las escuelas públicas no les enseñan a los chicos, pero en las escuelas cristianas sí les enseñan, y es el efecto y la influencia de los avivamientos en la historia de esta nación. ¿Y sabe cómo lo llaman? The Great Awakenings. The Great Awakening. Google it. Mándeselo al IA, ChatGPT, y dígale: what is a great awakening in United States? Y le va a hablar de dos épocas diferentes donde Dios levantó gente que sabían que esta nación necesitaba un avivamiento, y comenzó un mover del Espíritu Santo y de la palabra. Gente comenzó a convertirse, gente comenzaba a llorar en las reuniones y a querer arrepentirse, y comenzaron a haber efectos como decir: el crimen bajó, la ruptura de hogares también bajó, o sea, cosas comenzaron a mejorar. Esos son los efectos del avivamiento. Pero hubo avivamientos que marcaron esta nación y que se extendieron por muchas partes de las colonias, de las 13 colonias en de los Estados Unidos. Yo quiero que Dios nos use para un despertar histórico en Estados Unidos, aleluya, donde los hispanos seremos los catalizadores. Yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero eso, aleluya, de traer un avivamiento, aleluya, pero no solamente aquí, pero también en nuestras naciones y en las naciones de la tierra, porque la iglesia está necesitada. Ahora, si nosotros pensamos que no necesitamos ser avivados, la pregunta es: ¿qué tan lejos tenemos que caer de estar separados de Dios para que podamos humillarnos delante de Él? Porque para que haya avivamiento, más vale que nos humillemos. Dios dice que Él aviva a los que se humillan y se arrepienten. Lea Isaías 57. Y la tercera pregunta, y ahí terminamos: ¿qué diferencia hace el avivamiento? ¿Qué diferencia hace el avivamiento? El avivamiento es un derramamiento del Espíritu Santo
Oh, yo estoy esperando algo el próximo domingo. No que ese día será el día definitivo, pero es parte de lo que Dios está haciendo. Oh, yo dije que es parte de lo que Dios está haciendo. Es una pieza más del rompecabezas y quizás una pieza importante. Ven con un corazón abierto, ayuna esta semana y di: Señor, manifiéstate el domingo en la iglesia, que algo cambie, porque el avivamiento comienza a despertar en nosotros devoción a Dios, el amor a Dios, aleluya. Comienza a despertar espiritualidad, gloria a Dios. Entonces comenzamos nosotros a querer estar bien con Dios, pero también comenzamos a querer estar bien con los demás. Sí, con ese que no te cae bien, sí, con ese familiar difícil, tú vas a querer estar bien. Y si te hizo daño, de repente ya no vas a sentir ese resentimiento. Oh, gloria a Dios. Yo le estoy hablando a alguien aquí, o maybe en Long Branch, ya no vas, sino que vas a orar por él y vas a orar genuinamente. Tu amor por esa persona será sin fingimiento, porque en el avivamiento se despierta el amor por Dios y el amor por los demás y el amor por los hermanos. Gloria al Señor. Entonces dése cuenta cómo esto comienza a traer un cambio, y comienza a traer cambio en las relaciones matrimoniales, comienza a traer cambio, gloria a Dios, en las relaciones de padres a hijos y de hijos a padres. Y queremos que los teenagers sean avivados y llenos del Espíritu, gloria al Señor. Y comienza a traer, gloria a Dios, un restaurar de la familia, un restaurar de relación entre hermanos, gloria a Dios. Comienza a haber inclusive un efecto en la comunidad, y donde quiera que cada uno tiene un rol en la comunidad, llevará ese avivamiento, gloria a Dios. Cuando yo estoy sentado a la mesa del consejo municipal de Morristown y dicen 1 minute of silence, yo agacho mi cabeza y en voz baja comienzo a decir: venga tu reino, Señor. Yo estoy aquí por una razón. Venga tu reino, Señor, a este town. Y yo sé que Dios debe estar haciendo algo. Yo tengo que creer que Dios está haciendo algo. Y a donde quiera que tú vayas, tu colegio, tu universidad, tu escuela, tu trabajo, en donde quiera que sea que Dios te abre puertas y te lleva, van a comenzar a haber cambios. Imagínense que de todas las iglesias comienza gente avivada, y cada uno tiene un rol en un lugar diferente, y comienza a llevar una influencia que no es hecha por política ni por policies, como dicen en inglés, sino que es hecha por el Espíritu Santo, gloria a Dios, trayendo influencia a la educación, trayendo influencia a las familias, trayendo influencia al gobierno, trayendo influencia en todo lugar. Hace una diferencia grande. Pero quiero decirte algo: nosotros sabemos que eso no es lo más importante. Es bueno, porque si Cristo tarda, le dejamos un buen legado a nuestras generaciones. Lo más importante es que mucha gente se salvará. Lo más importante es el efecto eterno que hay para mucha gente a través del avivamiento. Sí trae bienestar social, hace que la iglesia se salga a dar de lo que tiene, pero eso no es importante, pero no es lo más importante. Escúcheme, no estoy diciendo que no es importante. ¿Cuántos quieren un mejoramiento en la sociedad, en la comunidad? Pero hay cosas más grandes que se dan en un avivamiento. Gente que quizás nosotros diríamos: esa persona nunca va a recibir a Cristo. No, esa persona nunca va a ser un cristiano. Y de repente Dios lo toca, porque hay una iglesia avivada, y entonces la gloria de Dios comienza a extenderse por toda la región, y comienza a tocar gente que nosotros pensamos que nunca podrían venir a Cristo. Llámese gobernador, llámese alcalde, llámese asambleísta, llámese senador, llámese concejal, llámese professor in college, llámese ateo o no se llame. En un avivamiento suceden milagros extraordinarios. Y tú y yo necesitamos comenzar a soñar con ser avivados, nuestra congregación avivada, otras congregaciones avivadas, y el mover que eso va a causar por todo lugar. Los que viven en Dover, usted imagínese que por las calles de Dover comience la gloria de Dios a moverse, y que gente vaya caminando por la Blackwell en sus asuntos y de repente sientan una conciencia de la presencia de Dios y quieran arrepentirse. En Lewis Island, en las Islas Híbridas, hubo un avivamiento en los 1960 y 70, y de repente estaban en una reunión con Duncan Campbell y él estaba dirigiendo.
Un lugar a donde quiero ir es a Escocia, porque hay historia del avivamiento, aunque son museos ahora los templos, pero quiero ir y respirar ese espíritu de avivamiento. Duncan Campbell había sido llevado por el espíritu allá. Entienda que esta gente no eran carismáticos así como nosotros, fervientes. English people, Scottish, irlandeses, británicos, y él sintió en una reunión, en una conferencia de pastores, que tenía que ir a esa isla. Él había sido usado por Dios grandemente en el pasado. Antes de ir a esa conferencia donde él era uno de los oradores, él estaba en su estudio preparando los mensajes para esa conferencia y orando, y su hija teenager entró y le dijo: Daddy, ¿por qué Dios no te usa ahora como te usaba antes? Porque hubo un tiempo en que Dios lo usaba grandemente, pero ahora él era un big shot, invitado a las conferencias más grandes, y él necesitaba ser avivado. Y él le dio una excusa barata a su hija, pero cuando ella salió se tiró y con lágrimas cayendo a la alfombra dijo: Dios mío, devuélveme eso que yo tuve, y yo voy a hacer lo que tú quieras. Y cuando él está allá en Londres, en una de las conferencias más grandes de ministros y pastores, y ya lo van a anunciar para que venga a dar su mensaje, él oye una voz que le dice: dijiste que te dijera qué hacer para devolverte eso. Vete ahora mismo para las Islas Híbridas, para Lewis Island. Y él dijo: Señor, pero ahorita me van a anunciar a predicar. Y Dios le dijo: tú me dijiste que tú harías lo que fuera si yo te devolvía. Eso es lo que te estoy diciendo. Él llamó al que estaba dirigiendo el programa y le dijo: something came up, algo se me presentó, tengo que irme. Y él cogió sus cosas y se fue para las Islas Híbridas. No fue él el usado. Dios lo usó allá, Dios lo avivó y lo usó para continuar. Pero Dios usó fue unas ancianas y el cartero de la isla que oraban por un avivamiento en la isla. Y ellas oraron para que trajeran a Duncan Campbell, porque no sabían que él necesitaba un avivamiento, pero él fue avivado. Y en una de las reuniones están y le dicen: Mr. Campbell, venga a la estación de policía. A la estación de policía, ¿qué pasó? Dice: hay gente que están confesando delitos, hay gente que se están arrepintiendo y están devolviendo cosas que se robaron y confesando delitos. Porque cuando viene hermano. La Iglesia Casa del Alfarero presentó su programa Vida Abundante. Nuestra iglesia está localizada en la 63 de la Avena Avenue en Morristown, Nueva Jersey. Para más información, llámenos al 973-292-0170. 973-292-0170.